Bendiciones, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, eh, sur de Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos que comparten palabra los días martes, miércoles y jueves, y del culto que tenemos ahora en forma presencial, gracias a Dios, que es una bendición los fines de semana, viernes, sábados y domingo. Hoy también yo traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra como toda palabra de Dios que es de bendición, ¿no? Y de fortaleza y de crecimiento espiritual. Bueno, esta palabra que voy a compartir está en Hechos, el capítulo 23, versículos del 9 al 11 inclusive. Y la voy a leer en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen Santo Espíritu. Y dice así: Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Y bueno, para ubicar un poquito el contexto de esta palabra, está en el capítulo 23, bajo el título de Pablo ante el concilio. Y Pablo en realidad había relatado su conversión cuando conoce a Cristo, cuando tiene un encuentro con Cristo, ¿no? Cuando pasa de ser perseguidor a ser perseguido, ¿no? Y acá precisamente es llevado ante un concilio, ¿no? Porque realmente lo querían matar y en Jerusalén, y en este concilio en el que se encontraban saduceos, que eran grupos religiosos, fariseos, ¿no? Escribas, él es atacado, ¿no? Todo porque él predicaba en ese momento, estaba predicando la resurrección de los muertos, que había comenzado ya con la resurrección de Cristo, ¿no? El mensaje de salvación. Y bueno, es así como es perseguido y es llevado hasta este concilio. Y en este concilio, él comenta que es hijo de fariseo, ¿no? Y que cree en la resurrección de los muertos. Entonces se produce como dice disensión, la palabra en realidad hay una división, porque los saduceos no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni en espíritus, mientras que los fariseos sí creían en esto, ¿no? Y bueno, entre los fariseos surgen los escribas y dicen en ese concilio, ¿no? Que ningún mal, y dice, repito, en el versículo 9, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y a mí me llamó la atención en particular esta última frase: no resistamos a Dios. Es decir, ellos no sabían si era un espíritu el que le había hablado a Pablo o un ángel, cuando en realidad era Cristo, ¿no? Porque Pablo relata su conversión, que tuvo un encuentro con Cristo, con Jesucristo, pero ellos dicen, no lo reconocen, ¿no? Y dicen, bueno, no sabemos si fue un espíritu, si fue un ángel, pero no resistamos a Dios, ¿no? Y eso me llamó la atención, como acá ellos ven algo especial en Pablo, ¿no? Ven algo en particular, si bien no saben quién le habló, ellos dicen, no resistamos a Dios, tienen ese temor, ¿no? Es como que en el fondo ven algo particular, algo especial en Pablo, y lo especial en Pablo era que era respaldado por Cristo, era que tenía el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, creo que el pastor del fin de semana lo dijo también, ¿no? Uno a veces no entiende estas cuestiones, pero dice, no, no podemos escondernos, como cristianos no podemos escondernos. Y nos pasa que a veces nos piden oración o nos cuentan situaciones y uno dice, pero ¿por qué a mí justo? Pero no es uno, ¿no? Es el que está en uno. Y el que está en uno es el Señor, es Cristo mismo, ¿no? Y eso es lo que el otro ve, ¿no? Y eso es lo que acá veían los fariseos y los saduceos, mejor dicho, los fariseos
en Pablo, ¿no? Y más adelante dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es decir, ahí lo salva, el tribuno lo saca, ¿no? Porque tenía miedo que lo mataran, y lo saca de en medio de ellos. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y acá ese ten ánimo, Pablo, ¿no? Acá el Señor muestra que está en todas las situaciones, ¿no? Está en esa situación mala, fea, difícil que está pasando Pablo, pero también va a estar más adelante, porque Cristo sabe, el Señor sabe todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, ¿no? Ahí está la ventaja, ¿no? De estar tomados de la mano del Señor. Él sabe lo que nos va a pasar, ¿no? Por eso dice, ¿no? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, no le iba a pasar nada, no iba a morir, porque él tenía que cumplir un propósito, tenía que llegar a ese lugar, ¿no? Y más adelante, bajo otro título, pero no lo voy a contar, dice: complot contra Pablo. Dice que eran más de 40 los que habían hecho una conjuración. Habían como 40 que se habían hecho judíos, ¿no? Que habían hecho un complot, que no iban a comer ni beber hasta que mataran a Pablo. Es decir, que Cristo, cuando le dice: ten ánimo, Pablo, porque es necesario que, así como has testificado de mí en Jerusalén, que testifiques en Roma. Ella sabía lo que le iba a pasar, pero Cristo ahí le estaba dando ánimo, aliento, valor, porque él iba a estar con Pablo en ese momento y más adelante también, porque de este complot el Señor también lo libra, ¿no? Y, y uno dice, y uno dice todas las cosas que pasamos, y lo pasamos a nuestra vida, ¿no? A veces pasamos por situaciones tan difíciles que no las entendemos, ¿no? Pero acá es donde se cumple la palabra, que eh, todas las cosas que nos suceden o que le sucede al que ama a Dios es para bien, ¿no? No es para mal. Dios sabe por qué las permite. A veces no las entendemos, y lo digo porque he pasado por situaciones muy difíciles que no las entendí en el momento, pero que inclusive al pasar el tiempo Dios me dejó ver algo como para que entendiera el por qué pasó eso, ¿no? Dios en su misericordia muchas veces nos muestra al tiempo de haber pasado por situaciones difíciles el por qué y el para qué, ¿no? Pero bueno, ahí está, tiene que estar nuestra confianza puesta en Cristo, ¿no? En Él, que es el que va a estar siempre con nosotros, está y va a estar siempre con nosotros, y es fiel. Es fiel, Él cumple sus promesas, Él nunca nos va a fallar, ¿no? Y uno, ¿cómo puede testificar, no? Me llamaba la atención también esta palabra. Has testificado de mí en Jerusalén. Es necesario que testifiques también en Roma. Testificar, ¿qué es testificar? Es ser testigo. ¿Y cómo podemos ser testigos de Cristo? ¿Cómo podemos testificar de Cristo? Mostrando lo que Él hizo en nuestra vida. Dice la palabra que tenemos que ser cartas leídas, también la palabra dicho por Pablo, ¿no? Que tenemos que ser cartas leídas, que nuestro testimonio habla mucho más fuerte de lo que podemos hablar nosotros con las palabras, ¿no? Y cómo somos, cómo nos transformamos en testimonio si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, si dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, ¿no? Si dejamos que sea el Espíritu Santo quien haga lo que yo con mis fuerzas no puedo hacer, ¿no? Y acá en San Juan, en el libro de San Juan, capítulos 16, versículo 12, el Señor ya le estaba hablando a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, cuando aún ellos no lo habían recibido, pero les habla de a quién iban a recibir, ¿no? Y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y acá nos está diciendo que Él nos va a hacer saber las cosas
que nos habrán de venir. Es decir, si nosotros buscamos la guía del Señor, buscamos del Espíritu Santo, Él nos va a recordar, porque la misma palabra lo dice, ¿no? Nos va a recordar lo que el Señor nos habló, nos va a traer a memoria las palabras de Cristo, ¿no? Y nos va a guiar a toda verdad, dice, ¿no? A todo lo que es agradable, a todo lo que está bien, a lo que le agrada al Señor, ¿no? Nos va a llevar a ser obedientes a la palabra, a ser obedientes a Cristo. Y cuando uno es obediente a Cristo, en la obediencia está la bendición, ¿no? Entonces a mí me llevaba esta palabra a tener muy presente esto, ¿no? Que ante cada situación, ante cada decisión que tenemos que tomar, y lo digo porque lo paso a diario, siempre tenemos que tomar decisiones, desde las más simples a las más complejas, ¿no? Que siempre podamos tener presente esto, ¿no? Buscar la guía, la dirección del Espíritu Santo en todo y para todo, ¿no? Que si nosotros buscamos la guía del Espíritu Santo, Él no va a dejar que nos equivoquemos, para nada, ¿no? Porque vamos a hacer lo que al Señor le agrada, y si hacemos lo que al Señor le agrada, va a ser para bendición nuestra, y nosotros a la vez vamos a ser de bendición para otro. Bueno, esta es la palabra, ¿no?, que yo quería compartir con ustedes, una palabra que, como toda palabra de Dios, es de bendición, ¿no? Y que podamos buscar cada día más del Espíritu Santo, que podamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser cada día más obedientes a Cristo, poder ser bendecidos y ser de bendición, ¿no? Y si hay alguien ahí detrás que no conoce al Señor, yo lo invito a que reciba a Cristo en su corazón. Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Y dice que cuando somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Que podamos hacer esta oración. Esta oración es cortita, yo los invito a hacerla, breve, pero es poderosa si uno la hace creyendo, ¿no? Y si pueden repetir conmigo, cerrando los ojos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia, por escuchar tu palabra. Yo hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y bueno, seguimos compartiendo palabra también por este medio. Hasta pronto.